Bien, continuamos entonces con la segunda parte del desarrollo de este tema sobre los enfoques contemporáneos. Decíamos que existen categorías fijas y actores internacionales que prácticamente también condicionan la forma en que se ven las relaciones internacionales desde el punto de vista occidental. Tenemos conceptos como el Estado, el territorio y la soberanía que parten exactamente del núcleo de la teoría de las relaciones internacionales. Ahora bien, la concepción de estas también está influenciada por una historia eurocéntrica, que significa el Estado, tal como Occidente lo concibe, es el que se considera parte del estudio de las relaciones internacionales. Y la soberanía es la que se ejerce por parte de estos países. De hecho, ya hemos visto en historia que a finales del siglo XIX podríamos hablar de los imperios europeos. Estos han ejercido influencia y la soberanía en una forma de vida pues bastante radical, bastante fuerte, y no lo mismo que han experimentado los países del sur, que también han sido colonias de alguna manera de todos estos países. Entonces, podemos encontrar que dentro de esas concepciones a las cuales los postcolonialistas hablan de hacerles frente y darle un manejo más global, un manejo que también tome en cuenta los puntos de vista de los postcolonialistas, pues no escapan tampoco de tener críticas. ¿Cuáles son las críticas al postcolonialismo? Primero, la nacionalidad y la formación. Casi todos los autores del postcolonialismo pues vienen de países desde el sur. Sin embargo, la formación que han sufrido en términos académicos pues ha sido en países desarrollados. Por eso habla de autores formados en academias occidentales, aunque son de otras nacionalidades. Es decir, estos han estado siendo formados, han vivido en países desarrollados y no totalmente desde el sur, donde hacen sus críticas. También hablan que los análisis son abstractos y bastante dispersos, inclusive siendo discursivos. La lectura de lo cultural, de las identidades, del neocolonialismo, dejan también de lado ciertas capacidades materiales como lo económico, político y militares en sus análisis. Entonces dirán que es un análisis mucho más disperso, más amplio y que termina siendo discursivo porque a su vez no poseen ni conceptos ni características fijas. Eso nos lleva a la tercera crítica, al elemento contradictorio. Falta claridad en sus objetivos y el campo de investigación exacta que tienen estos enfoques postcolonialistas. Por otra parte, también critican que estos se tengan que auxiliar de aquellas teorías que, si bien se apartan completamente del mainstream, pues han sido concebidas desde el norte, como el caso de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sobre todo en aquellas premisas Foucaultianas. Encontramos, por otra parte, que también, hablando del postcolonialismo, es necesario hablar de nuevas categorías que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, hablamos ya de una postdependencia. La teoría de la dependencia que conocemos allá en los años 60-70 hablaba de la dependencia del Estado del sur hacia el norte, pero como una condición exógena. Sin embargo, vemos que también existen estructuras dentro de estos países del sur que perpetúan esa dependencia y desigualdad. Por eso hablan de condiciones endógenas, en donde las sociedades dentro de los países del sur, con sus élites económicas y políticas, perpetúan esta dependencia hasta ciertos países que, como ya sabemos, son parte de la cooptación. El condicionamiento geopolítico en una dicotomía entre norte y sur, entre desarrollado y subdesarrollado, primer y tercer mundo, civilizado, no civilizado, rico, pobre, poder, sin poder, ha sido también elementos que condicionan geopolíticamente a los estados y que hacen una diferencia entre los que ejercen el poder y los que son sumisos a ese poder. Esto nos lo habla un poco David Slater para comentar que también las dinámicas de condicionamientos geopolíticos vienen inclusive por las denominaciones que se utilizan en las teorías, sobre todo provenientes del mainstream, y algunas que hemos encontrado con enfoques marxistas. Por otra parte, también es importante que veamos nuevas categorías de análisis que deberán de incluir un caleidoscopio más grande de factores dentro del análisis de las teorías. Y ahí hablamos de raza,
de género, de identidad, de cultura, de etnicismo y de nacionalismo, como nuevas categorías de análisis que van más allá de la concepción occidental del Estado, territorio y soberanía, y que también incluyen la base del individuo y las colectividades. Ahora, vamos a hablar sobre el feminismo en las relaciones internacionales. Pero para hablar de este tema es importante que también definamos algunos conceptos claves como el género. Según Spike Peterson, los comportamientos socialmente aprendidos, las actividades repetidas y las expectativas idealizadas se asocian y permiten distinguir entre los papeles de género prescritos de masculinidad y feminidad. Es decir, el género es aprendido socialmente. ¿Cuáles son las características del hombre y cuáles son las características de la mujer, es decir, características femeninas y masculinas, son socialmente construidas? También podemos hablar de las dimensiones del género. Un entorno tangible, es decir, a dónde nos desenvolvemos como hombres y mujeres, identidades y expectativas de género que se espera de una mujer, que se espera de un hombre. Lo simbólico e ideológico y los regímenes de género. Esto es muy interesante porque a veces no sabemos qué es un régimen de género, pero sí lo estamos viviendo. Veamos entonces en ese sentido a qué se refiere. ¿Qué es un régimen de género? El régimen de género hace referencia al complejo entramado de relaciones que tienen lugar en las propias instituciones que facilitan la desigualdad de representación entre hombres y mujeres, en puestos de tomas de decisiones, por ejemplo, las mujeres secretarias, los hombres jefes, las mujeres enfermeras, los hombres doctores, la división sexual del trabajo, las mujeres maestras de primaria, los hombres profesores de física o profesores de matemáticas, y en los propios puestos de trabajo, una segregación horizontal, que quiere decir casi siempre la mujer gana menos que el hombre a pesar de tener una misma posición, y la exclusión sistemática de las mujeres de los procesos de toma de decisiones políticas, como por ejemplo, y ya lo hemos mencionado anteriormente, podemos ver las fórmulas presidenciales en nuestro país, a excepción de uno, todas han sido hombres, presidente y vicepresidente, a pesar que se encuentran presentes en la organización política y que también se encuentran presentes en el Parlamento. Ahora, podemos hablar de los feminismos y de los enfoques. Vamos a hablar del feminismo liberal, que pone énfasis en la desigualdad política, pero no critica el sistema. En el feminismo socialista, que critica la desigualdad del hombre y la mujer y la desigualdad social, y el feminismo radical, que como su nombre lo indica, se dedica a cuestionar el sistema patriarcal, sus efectos de una forma pues mucho más radical, como ya su nombre lo dice. Y el feminismo postcolonial, que hace un énfasis en la otredad, es decir, si bien somos mujeres, las mujeres que viven en el norte no tienen los mismos parámetros ni las mismas oportunidades de las mujeres que viven en el sur. Es importante que entendamos que cuando hablamos de género no estamos hablando solo de mujeres, hablamos de mujeres, de hombres, de personas no binarias, etc. Tampoco podemos hablar de una sola orientación sexual, que eso viene fuera de otros parámetros que muchas veces se tienden a confundir. Es importante que tengamos como eso en cuenta para entender también por qué el feminismo viene siendo una categoría, si lo podemos decir en esa forma, una teoría reflexiva, porque claramente critica a lo que se ha hecho hegemónicamente. También podemos hablar de feminismo postcolonial y, por ejemplo, descolonizar las teorías en una postura postoccidental, es decir, no ver el feminismo solo desde el punto de vista de las mujeres de Occidente, sino que verlo también desde el sur, desde las mujeres indígenas, desde las mujeres africanas, mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras, etc. La inclusión que llevaría entonces a dar voz a las minorías no incluidas en un discurso occidentalizado, como pasa muchas veces, y generar espacios para las mujeres invisibilizadas. Ahí vemos como mujeres indígenas, mujeres rurales o de escasos recursos. De hecho, muchas mujeres tenemos posiciones privilegiadas en cuanto a personas de otro género o de otro sexo en condiciones de invisibilización, como los indígenas y como las personas que trabajan en el campo y que viven en el campo.
Vamos a dejar entonces este caso de reflexión para comentarlo en la clase. Y vamos a hablar de feminismo, mujeres y seguridad. Si se fijan, esa mujer anda con 3 perros para ir al cajero automático. ¿Qué significa ser mujer entonces? ¿Y qué significa también tener o no seguridad? Muy bien, muchas gracias entonces a todos por ver esta clase que ha sido bastante corta, y ahí les dejo la bibliografía que está también en su aula virtual. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase.